Los cultistas dijeron que cada 2050 años la gas penetra en una inmensa zona en la que todos los soles desaparecen, sobreviniendo una total oscuridad en todo el mundo. Entonces, las cosas llamadas estrellas aparecen, despojan a los hombres de su razón y los convierten en semejantes a brutos, de tal manera que los hombres destruyen la civilización que ellos mismos construyeron. Welcome to Carne Cruda y Algo. Join us for danger, excitement, innovations En su novela Anochecer, Isaac Asimov imagina un planeta ubicado en un sistema solar múltiple donde no existe la noche salvo durante los breves minutos de un eclipse que tiene lugar cada 2050 años. ¿Tú te imaginas eso, Javier? Qué estrés, ¿no, Violeta? Ellos están tan acostumbrados a la luz que les pasa al contrario. Con cada nuevo eclipse, los humanos enloquecen de pánico ante la oscuridad y la visión de las estrellas, lo cual culmina en un colapso cíclico de la civilización. Ha sido un spoiler. Ya. ¿Lo habías leído? No lo había leído, ahora se me han quitado las ganas de hacerlo, pero no. La distopía que describes se parece un poco a lo que podría ocurrir en realidad, según un reportaje de la revista Salvaje. En 2016, el 83% de la población mundial tenía cielos nocturnos contaminados, es decir, tan solo un selecto 1% de la población europea gozaba de un cielo sin contaminación lumínica. ¿Y dónde está ese 1% selecto? Pues, por ejemplo, un habitante de París tendría que viajar 900 kilómetros hasta la provincia de Cuenca, en España, para encontrar grandes territorios donde el cénit no se vea afectado por la contaminación lumínica y para poder contemplar el espectáculo de la Vía Láctea como la veían los antiguos. ¿Y la cosa que va peor? Sí, hoy un niño nacido en una zona donde son visibles 250 estrellas solo verá 100 cuando cumpla 18 años. Y si la luz artificial sigue creciendo, las generaciones venideras podrían dejar de ver las estrellas. Así que hablamos de la importancia de proteger el paisaje celeste nocturno, qué impacto tiene en la biodiversidad y nuestra salud y qué beneficios puede tener protegerlo para nosotros, incluso como motor económico y social de pueblos donde todavía quedan ventanas abiertas al universo. No sé si sabes, Violeta, que McEnroe han cumplido 20 añazos. Un fogonazo de esos que deja una estela en la retina y en este caso en el oído. 20 años de encogerte el corazón, ¿eh? Sí, en un puño. En un puño. Lo he visto, están de celebración y es todo un logro para un grupo tan fuera de tendencia y de moda. De hecho, dice Ricardo Lezón, su cantante y compositor, buen amigo, mejor persona, que el milagro es existir. Pues el milagro es disfrutar hoy de las estrellas y eso es lo que nos cuenta nuestra compañera de la revista Salvaje. Ser salvaje no es un lujo, es una necesidad del espíritu humano. Edward Abbey. Salvaje. La revista que tira al monte. Y Anabel Roda es su redactora jefa y queridísima compañera. ¿Cómo estás, Crudos Días? Crudos y fríos días, sí. Javier y Violeta. ¿Habéis venido abrigados? Sí, ¿dónde vamos? ¿Por qué? Tenemos que ir abrigaditos. Sí, porque pronostican noche despejada en mi pueblo y quiero enseñaros el cielo bajo el que vivo. Bueno. Uno de tantos cielos del país que apenas alumbra en las fotos nocturnas de los satélites. Recuerda a los oyentes cómo se llama tu pueblo. Valderrobres, en la comarca del Matarraña. ¿Y cómo es Teruel. su cielo? Pues si nos alejamos del centro del pueblo y nos subimos a la colina detrás del castillo, es fácil ver cantidad de constelaciones. ¿Veis allí, a la derecha, esa forma de W? Sí. Esa es Casiopea. Y justo al lado está Orión, que tiene forma de cafetera italiana. ¿Lo veis? Hombre, claro que lo estamos vemos. viendo claramente. Porque aquí sí que se ve. No como pasa en ciudades como Madrid. ¡Qué gustazo! Y de hecho, esto ya solo puede hacerse en los pueblos. Entonces, ¿son los pueblos algo así como los guardianes del paisaje nocturno? El acceso a la electricidad llegó mucho más tarde a las zonas rurales y no ha estado generalizado al mismo ritmo que en las ciudades. Mientras que en las urbes desde el siglo XIX se fue instaurando un nuevo concepto de urbanismo en el que la luz artificial se concibe como un símbolo de progreso, y desde entonces hemos ido interiorizando tristemente la luz artificial como la única forma de paisaje nocturno. En Salvaje publicasteis recientemente el reportaje Si perdemos las estrellas, escrito por Dani Queral, en el que ya advertía de que a pesar del aislamiento de los pueblos y de los espacios naturales, no se libran estos de la amenaza de la contaminación lumínica.
Tristemente, uno de los efectos físicos de la luz es su esparcimiento en la atmósfera. De hecho, es un fenómeno muy, muy visible. Si estáis, por ejemplo, en un pueblo de Ávila, es fácil ver una nube de bruma en el horizonte procedente de la capital. Que puede crear un efecto óptico curioso, pero que a fin de cuentas es contaminación lumínica y atmosférica. No es el caso del cielo del pueblo de Aveigas, Galicia, uno de los escenarios de este reportaje que publicamos en Salvaje. Son las 8 de la tarde y mientras Richie con su chaleco con parches de la película Interestelar y de Rosalía, de Castro, reajusta y da lustre a las instalaciones del novísimo Centro Astronómico de Trevinca, Óscar maneja la cúpula del telescopio principal. Durante sus visitas guiadas, lo primero que hacen es dar a los visitantes un puñetazo de efecto perspectiva. Óscar Blanco es guía astronómico y uno de los responsables de la gestión del Centro Astronómico del municipio orensano de Aveigas. Crudos días, Óscar. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué es eso del efecto perspectiva? Bueno, pues al final el tema de la contaminación lumínica es un problema que afecta de manera tan global que incluso en lugares donde supuestamente no hay tanta población como es en los pueblos, en este caso en un pueblo que es del interior de Galicia, en la montaña, estás viendo la luz de pueblos, villas y ciudades bastante más alejadas. Es decir, para ponernos una idea y situando en el mapa a Madrid. Madrid es una ciudad, evidentemente, la más poblada del país y con bastante extensión, y por tanto es una de las que más contamina. No necesariamente la que peor luz tiene, pero sí la que más contamina probablemente. Y más o menos se calcula que su luz puede llegar a percibirse a unos casi 300 kilómetros de distancia. Es decir, estamos hablando de casi ya llegando a las costas del Mediterráneo. Por tanto, en línea recta no hay mucha más distancia. Así que es un problema importante. El cielo totalmente oscuro, lleno de estrellas, en Europa ya no existe. El de realmente cero contaminación lumínica no existe en ningún lugar de Europa. En cualquier caso, en el sur de Europa, aún, y más que en el sur de Europa, vamos a decir la península ibérica y luego más hacia Grecia y demás, Italia está totalmente contaminada, y Portugal bastante más que España, aún existen sitios donde todavía podemos salvar o ver un cielo realmente interesante y que nos permite hacer divulgación, ciencia y también que la gente haga ese turismo para ver esa parte del paisaje que está por encima del horizonte. Óscar, buenos días. ¿Qué tal, buenos días? Pues mira, empezáis siempre esas visitas con el efecto perspectiva. ¿Por qué lo hacéis así y de qué manera este efecto puede ayudar a proteger las estrellas? Bueno, aunque hacemos unas visitas que habitualmente son unas 2 horas o 2 horas y media, incluimos observación cuando es de noche y el tiempo lo permite, como ahora. Bueno, yo ahora no estoy allí, ahora estoy en La Coruña, pero está un día excepcional, un día estupendo, tenemos anticiclón. A pesar de que la gente piensa que en Galicia siempre está lloviendo, es un mito, es cierto. Es cierto, sí. Es cierto, llueve, por supuesto, más que en Almería o que en Madrid, pero no tanto como se cree. Decir que a la gente sí nos gusta dejarles caer, porque la mayoría proceden de ciudades del entorno, nos gusta dejarles caer este problema, sobre todo cuando vienen con gente joven, con niños, porque realmente son los que son el futuro y son los que van a tomar decisiones también en el futuro y los que están perdiendo la posibilidad de poder ver el cielo. Yo siempre digo que si no ves el cielo, si nunca has visto el cielo, no lo vas a poder echar de menos. Y si no lo echas de menos, no lo vas a demandar. Somos la generación un poco enlace entre los que lo han visto bien y los que ya no lo ven casi nada. Entonces, tenemos que tratar de proteger todo esto. Óscar, ¿y a qué se dedica un guía astronómico? ¿Qué más podemos encontrar en el observatorio? Bueno, allí tenemos un centro que realmente nació después de una historia un poco larga, bueno, relativamente larga, tampoco tanto, un par de décadas. Y es que cuando empecé yo personalmente a ir a esa zona, porque bueno, yo soy de ciudad, pero busco cielos oscuros, porque tengo esta pasión desde muy pequeño, porque yo de pequeño podía ver el cielo relativamente cerca de donde vivo, donde veraneaba, pues se veía la Vía Láctea a simple vista. Y entonces eso me enganchó, sin necesidad de que nadie me dijese nada. Bueno, hay que decir que hubo alguien que salía en la tele, que influyó bastante, al menos en mi generación, yo creo que gente de eso, que tenemos unos 40 y pico, 40 y muchos, como es mi caso ya, que vimos la serie Cosmos de Carl Sagan. Y esta serie
también fue muy importante para iniciarse en esta afición. Pero cuando ya más adelante, ya cuando tienes carrera de conducir, te permite el moverte, desplazarte, vas buscando esos sitios, pues yo llegué ahí ya hace... Ya tenía ciertos años, ya tenía bastante bagaje en esto, pero llegué, lo descubrí, me encantó el sitio, ya no solo por sus cielos, sino por su paisaje, es zona de montaña. Tenemos allí en Abeiga el pico más alto de Galicia, con 2127, Penatrevinca, que es un poco lo que le da nombre a nuestro centro, el Centro Astronómico de Trevinca. Y el Centro Astronómico de Trevinca fue un poco la evolución, ¿no?, de todo esto que se hacía allí. Cada vez más gente acudía, turismo, actividades públicas, y esto, pues con una buena perspectiva desde el Ayuntamiento de Abeiga, pues se vio como una oportunidad. Un lugar que pierde población, un lugar que no tiene esa industria, un lugar envejecido. De repente vio una de las opciones que tenía era atraer al público de otros lugares para poder disfrutar del cielo estrellado. Lo han hecho más lugares, a través también de la Fundación Starlight se han abierto espacios como estos en otros lugares también de la península ibérica y del mundo. Y bueno, pues es una tarea muy bonita porque al final estás contando lo que te apasiona a gente que viene con curiosidad. Al menos con curiosidad, y eso ya es una ventana enorme para poder contarles cosas. ¿Y por qué Abeiga es uno de los lugares con el mejor cielo de Galicia? Bueno, de Galicia seguramente porque se encuentra en una zona, esto si alguien lo busca en el mapa, pues es casi limítrofe ya con la provincia de Zamora. Zamora, Ourense son provincias no demasiado pobladas, sobre todo Zamora. Pero la provincia de Ourense, en este caso en la montaña, el observatorio, el centro astronómico está a unos 1.300 metros, es decir, no está en la cumbre, en lo más alto, pero sí está relativamente alto. Queda por encima de la mayor parte de las poblaciones que puedan contaminar, aunque sean pequeñas, del entorno. El propio Ayuntamiento de Abeiga ha cambiado las luminarias, el alumbrado público, para que contamine menos. Se puede hacer, y se puede hacer con criterio y manteniendo los mínimos o las necesidades que hay para la población, es decir, que se pueda ver en la calle, en los pueblos, sin ningún problema, pero sin emitir tanta luz y sin dispersar, como decía Anabel muy bien, la luz, porque dentro del rango de la luz tenemos varios colores, como sabéis. Hemos visto el arco iris muchas veces. Bueno, pues la parte azul de la luz se dispersa más que, por ejemplo, la parte más anaranjada o rojiza. Si tenemos lámparas anaranjadas, cálidas, esa luz se va a dispersar menos. Y además es una luz que nos permite ver. No hace falta que sepamos si nuestro jersey es verde o azul, no pasa nada. Vamos a caminar, no vamos a hacer ganchillo, a jugar al parchís en la calle. Lo que necesitamos es ver, sin más. Y si tenemos luces blancas, que parece que las calles son, no sé, neveras últimamente, y más con este frío que hace estos días, esa luz blanca, fría, que sí, nos permite un cromatismo muy bueno, ¿vale? Ves bien los colores, ves bien todo, pero contamina muchísimo más y tendremos que tender a iluminar de una manera mucho más inteligente. Óscar, ¿pero por qué hay que proteger las estrellas? Porque es un recurso que ha estado ahí siempre, y yo pongo un ejemplo muy claro. Yo que soy de costa, pues lo veo, vivo, supongo, si conocéis La Coruña, al lado de la playa de Riazor. Sí. Veo el Atlántico todos los días, pero quien no ha visto el mar, si un día se asoma, quiere acercarse a ver el mar o el océano, y de repente llega y hay un muro y no lo puede ver, se está perdiendo algo muy grande. Se está perdiendo algo muy importante y que ha formado parte de nuestra cultura. Y el cielo también lo es. Es un océano de otro tipo, océano estelar, pero nos permite situarnos, calcular la época del año en la que estamos, orientarnos, imaginarnos cosas. ¿Cuántas historias, cuántas cosas están en nuestra cultura y nuestras tradiciones que tienen que ver con la observación del cielo? Y no hace falta más que hablar con alguien que tenga ya cierta edad y tenga cierta experiencia, y seguramente tiene una cultura del cielo mayor que alguien de 20 años, lo cual indica que estamos perdiendo un recurso que forma parte de nuestra historia. Y además, y esto nos gusta decirlo también, y me parece importantísimo, lo decimos mucho en las visitas, de alguna manera nosotros estamos hechos de el resto de estrellas que murieron antiguamente, ¿no? Estamos hechos de átomos que se formaron en el interior de las estrellas. No voy a dar aquí una clase, ¿no? Pero realmente estamos totalmente relacionados con la evolución del universo. Estamos cerrando una ventana a nuestro entorno. Anabel. Óscar llegó a apreciar el valor del firmamento mirando a las estrellas en las afueras de A Coruña. Hoy el aumento de la contaminación lumínica hace imposible contemplar los astros en los extrarradios de las ciudades. Una bruma amarillenta cada vez más grande los está borrando.
La salud de nuestro planeta y su biodiversidad son las principales víctimas silenciosas de la contaminación lumínica. Los insectos que sufren el llamado vuelo a la luz, el hiperestímulo de la luz artificial tras sacarlos de su hábitat, los atrae, atrapa hasta morir, depredados, achicharrados o extenuados. Los petreles se ven afectados tras criar a sus pollos, los dejan solos en el nido para que ellos mismos vuelen mar adentro. Sin embargo, el alumbrado público los desvía de su trayectoria hasta acabar en la tierra, desorientados. Un caso similar al de las tortugas marinas. Así cuenta el reportaje de Salvaje el impacto de la contaminación lumínica, que es el objeto de investigación de Airam Rodríguez, doctor en Biología de la Conservación e investigador en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. Crudos días. Crudos, fríos y contaminados días. ¿Qué amenazas trae la contaminación lumínica? ¿Nos la estamos tomando suficientemente en serio, Airam? Pues parece que últimamente empezamos a tomar conciencia de los impactos que tiene la contaminación lumínica sobre la biodiversidad y que son bastante grandes y extendidos en todos los grupos taxonómicos de la biodiversidad. Afortunadamente empiezan a haber propuestas y leyes y convocatorias de los organismos institucionales, de los organismos públicos, los gobiernos, para intentar mitigar y estudiar estos impactos. Pero en general todavía la gente tiene muy mala percepción de esta contaminación. Todavía la gente prefiere tener las calles iluminadas, iluminar Vigo como lo iluminan durante las Navidades y hacer este tipo de cosas. Claro, nos contaba Airam, nos contaba Óscar todas las amenazas que existen. ¿Qué perdemos precisamente por no ver las estrellas? ¿Qué perdemos? Bueno, pues perdemos biodiversidad. Ahora mismo la contaminación lumínica es una fuente de pérdida de biodiversidad que está haciendo que perdamos especies, que se extingan especies. Ya saben que una de las grandes crisis que hay actualmente, aparte de la crisis climática, también hay una crisis de biodiversidad, y esta crisis de biodiversidad lo que implica es simplemente que estamos perdiendo especies. En el caso de los invertebrados, de los insectos, esto es evidente, y la contaminación lumínica ha sido apuntada como una de las principales causas de esta mortalidad de invertebrados. ¿De qué manera desaparecen especies por la contaminación lumínica? Vamos a ver, vamos a empezar desde el principio. La biodiversidad ha surgido en la superficie de la Tierra, la mayor parte de ella, y esta biodiversidad siempre ha utilizado los niveles de luz, los ciclos de luz y oscuridad, que han permanecido más o menos constantes a lo largo del tiempo. Entonces los seres vivos han adaptado a esas variaciones, y en función de esas variaciones, de esos cambios de luz, han desencadenado sus ciclos biológicos. Ahora la introducción de luz artificial por parte del hombre, o sea, la contaminación lumínica, hace que estos individuos, digamos, perciban erróneamente esas señales, y muchas de estas señales hagan que los individuos mueran. De hecho, en el reportaje Salvaje, para bajar esto a tierra, se habla de pardelas o tortugas que han cambiado su comportamiento por la excesiva luz artificial. ¿Qué consecuencias producen estos cambios y afecta a unas especies más que a otras? Sí, hay especies que son más afectadas unas más que otras. En el caso de las pardelas, por ejemplo, lo que ocurre es que los pollitos que están en sus nidos y que van hacia el mar durante sus primeros vuelos, estos primeros vuelos los hacen durante la noche y los hacen sin ayuda de los padres. Esos primeros vuelos se encuentran con las luces artificiales y entonces se deslumbran, se atraen y acaban cayendo en nuestras ciudades, en las zonas iluminadas. Y esto causa una gran mortalidad. Tenemos que pensar que estas aves marinas están muy mal adaptadas a la vida en tierra, están muy bien adaptadas al mar, muy mal en tierra, y entonces son susceptibles de otras muchas amenazas, de atropellos, de colisiones con cables que le pueden succionar las alas, por ejemplo, seccionar las alas, perdón. También quedar a merced de otros depredadores, por ejemplo, perros, gatos, etcétera. Esto causa una gran mortalidad. Y, por ejemplo, para hacernos una idea, en la isla de Tenerife, en el año 2021 cayeron 3.500 pollos de pardela cenicienta. Una pardela cenicienta es un ave parecida a una gaviota, del tamaño de una gaviota más o menos, o sea que no es un mosquito.
Claro, es grande. Es un bicho que es bastante visible y apreciado por los canarios. Y hablando de mosquitos o de bichos, hemos normalizado la imagen de insectos alrededor de las farolas. ¿De qué manera les afecta esta sobredosis lumínica, Airán? Bueno, pues invertebrados hay millones de especies de invertebrados, ¿no? O de insectos, ¿vale? Así que los impactos de la contaminación lumínica son muy variados. Pero lo que típicamente hemos visto nosotros, o sea, los ciudadanos, la gente en general, son los invertebrados atraídos a las lámparas, revoloteando alrededor de las lámparas. ¿Esto qué hace? Esto tiene un efecto de lo que se llama vacuum, efecto de aspiradora, porque lo que está haciendo es tomar los invertebrados del medio y llevarlos a esas lámparas y tenerlos ahí dando vueltas hasta que o bien mueren por exhaustación, o sea, porque se cansan de dar vueltas, o mueren porque se queman en las lámparas, eso ocurría antes en las lámparas antiguas, ahora en las lámparas modernas no pasa, o porque son depredados por otras especies. ¿Qué pasa? Que esos invertebrados que tienen una función en los ecosistemas naturales no están haciendo lo que tienen que estar haciendo, es decir, aquellos servicios ecosistémicos típicos que hacen en la naturaleza, por ejemplo, polinizar plantas. Y entonces lo que están haciendo, pues ese servicio de polinización pues ya no se está haciendo, por un lado, y además, por el otro lado, por el lado de los depredadores, también está afectando a las cadenas tróficas, es decir, los depredadores, en vez de ir a buscar los depredadores, sus presas a las plantas donde estaban polinizándose, ahora van y se acercan a las farolas para alimentarse allí. Airán, ¿la contaminación lumínica favorece a alguna especie en particular? Esto en ecología es muy gracioso, esto de favorece o desfavorece, porque claro, el éxito de unos es el fracaso de otros, ¿no? Todos estamos relacionados y sí, en algunos casos la iluminación artificial puede favorecer a algunos organismos, pero esto lo que hace es que cambiar los equilibrios naturales que existen. Y una especie típica que se ve favorecida por la iluminación somos nosotros los humanos. Nosotros ahora mismo somos capaces de ser más productivos, y tener ocio por la noche, etcétera. Hay otras especies, por ejemplo el cernícalo primilla o la lechucita de las vizcacheras, que se aprovechan de la iluminación, pues precisamente por eso, porque van a las lámparas a aprovecharse de las presas que se ven atraídas a esas lámparas. Y allí depredan, claro, porque tienen la nevera llena de hielo. Pero claro, ese punto positivo que es para las aves, en este caso, para los cernícalos primilla, por ejemplo, o las lechucitas de las vizcacheras, es negativo para los insectos. Airán Rodríguez, doctor en Biología de la Conservación e investigador en el Museo Nacional de Ciencias Naturales CSIC, muchas gracias por iluminarnos hoy. Gracias a ustedes por traer este tema a la radio. Apagad las luces que volvemos a la oscuridad de Abeiga con nuestro guía estelar. Óscar, para ti, ¿cuáles son los beneficios de contar con un cielo como el que ahora estamos viendo? Bueno, por un lado podemos decir que el simple gusto de disfrutar de un cielo estrellado, porque es algo bonito, es algo atractivo. Comentábamos ahora, ¿no?, lo de nuestros vecinos del sur, lo de las luces de Navidad y cómo la gente acude a ver luces, que no dejan de ser luces artificiales. Que bueno, no digo que puedan ser, eso es cuestión de gustos, bonitas o no, pero lo que es evidente es que el cielo estrellado también es bonito y eso le gusta a todo el mundo. Incluso aunque no tengan cierta conciencia de cuál es la problemática de la contaminación lumínica. Y ha estado ahí siempre. Forma parte, como decía antes, de nuestro mundo. Realmente hay que pensar que somos de las primeras generaciones, llevamos unas cuantas generaciones en las que estamos conviviendo en un mundo en el que hay esta contaminación lumínica. Lógicamente, a día de hoy es inviable totalmente el poder volver a como era antes, porque no vamos a apagar las luces de donde nos hacen falta, ¿no? Pero quizás sí podemos guardar sitios o iluminar de forma coherente allá donde hace falta la luz para que podamos seguir disfrutando de esto. Igual que hay parques nacionales donde podemos ver fauna, flora, que a lo mejor ya no veíamos, que estaban más cerca de las ciudades antiguamente, bueno, pues esta forma de acotar y de proteger amplias zonas, porque de nada vale que un ayuntamiento si lo haga, si el de al lado lo hace mal, sino amplias zonas sería lo ideal para poder disfrutar del cielo. Y yo creo que eso es un valor ya que forma parte del patrimonio de la humanidad. O sea, con eso yo creo que ya es más que suficiente.
Y nuestra siguiente invitada también sabe mucho de contaminación lumínica. Anabel, ¿quién es? Susana Malón, astrofísica especialista en iluminación exterior, contaminación lumínica y directora de la empresa Lumínica Ambiental. Hablamos de los impactos que provoca este tipo de contaminación. A nivel cultural tiene muchísimas repercusiones porque de alguna manera somos polvo de estrellas y nos estamos como desconectando, ¿no? de dónde venimos y quizás hacia dónde vamos. Pero científicamente pues es un problema sobre todo pues de cara pues a la investigación, ¿no? Relacionada con este campo. Lo primero que me contó es que no solo ocurre en las ciudades este problema. Nos estamos siempre basando en que los focos es el alumbrado exterior, pero no solamente el alumbrado público de nuestras calles, sino también el alumbrado privado pues, de carácter industrial, parques eólicos, infraestructuras turísticas, o sea, todo lo que cualquier foco que haya que esté iluminando hacia donde no tenga que estar iluminando y en la hora que no es necesario, eso es un foco de contaminación lumínica, ¿no? Más allá de que la luz es necesaria un para exceso de luz artificial que supone una amenaza para aquellos pueblos o espacios naturales que están alejados de los focos de contaminación. Susana además reconoce que en la península hay muchas zonas con cielos oscuros en el cénit. En la parte superior de nuestras cabezas, pero los horizontes pues los tenemos prácticamente contaminados. De hecho, cuando estamos haciendo mediciones, pues te das cuenta que sí que estás en zonas oscuras, pero no llegas a estar con la pupila totalmente adaptada a la oscuridad porque tienes luz que viene de decenas y centenas, ¿no? de kilómetros. Acabamos de hablar con Airam de los impactos en la biodiversidad que produce esa contaminación. ¿Existen otros? Sí, desde impedir el trabajo de investigación de los astrónomos o astrofísicos, algo obvio, porque cuanto más contaminación lumínica menos ven por el telescopio, hasta repercusiones medioambientales, en la salud humana o en la economía. Las repercusiones son enormes. La contaminación lumínica se produce por ese exceso de iluminación. O sea, la iluminación es necesaria, pero ese exceso no. Es como a nadie se le ocurre dejarse un grifo abierto, ¿no? Pues lo mismo. Los fotones los necesitamos cuando es necesario y hacia dónde es necesario. Es clara, todo exceso genera más emisiones, más consumo energético en kilovatios, en emisiones de gases de efecto invernadero para generar esa electricidad. ¿Y los avances en iluminación que han traído recientemente las luces LED ayudan a resolver este problema? Depende. Son mucho más eficientes energéticamente porque permiten dirigir mejor el flujo lumínico y eso a la vez permite reducir el consumo y no intentar iluminar lo mismo poniendo más luz. El LED es, digamos, la solución, pero también puede ser el problema. Pero a la vez la iluminación nocturna no ha parado de aumentar. Consumen menos esas luces LED, pero ponemos más. Y hay otra trampa. Y además, sí, hay otra trampa. Cuidado, es que no todas las LED evitan la contaminación lumínica. Hay luces cálidas y luces frías, como sabemos todos, pero es que hay unas que son peores, nos cuenta Susana, son las de luz azul, porque tienen longitudes de onda más cortas que se propagan mucho más en la atmósfera. Nos lo contaba antes Óscar. ¿Y existe alguna normativa para frenar esa contaminación? A día de hoy no hay una normativa específica a nivel estatal para la contaminación lumínica. Esa protección está incluida dentro de un Real Decreto del 2008 de eficiencia energética que establece un sistema de clasificación de zonas de protección contra la contaminación lumínica. Que bueno, que es una zonificación que no tiene en cuenta que la contaminación lumínica, un fotón se puede esparcir por la atmósfera decenas y centenas de kilómetros. Con lo cual, lo ideal sería poder establecer una normativa específica de contaminación lumínica y tratar bien este tema, asumiendo que es una problemática pues que no es local, sino que es global, ¿no? Pues seguimos nuestro paseo con Óscar, guía astronómico de Navega, un refugio de oscuridad en medio del ataque de la electricidad del que estamos hablando. Óscar, ¿tú haces astroturismo? Es decir, ¿eliges un destino siguiendo las constelaciones? Yo, aunque soy guía y recibo gente que hace turismo astronómico, por decirlo de una manera, yo hago turismo astronómico. Yo he viajado por el mundo buscando cielos oscuros, también fenómenos naturales como los eclipses totales de sol, y eso me ha movido por el mundo, por todos los continentes. Me falta la Antártida, para disfrutar de esos fenómenos y de esos cielos, y la verdad es que ahí es cuando te das cuenta de que la noche de verdad, la noche oscura, la que está llena de estrellas, no es la que vemos en Europa, ni siquiera en los sitios más oscuros de Europa. Pues hablando de hacer turismo por lugares donde se ven las estrellas, no queremos competir con quien tiene el cielo más limpio, pero hemos dibujado un mapa de lugares donde las noches estrelladas son increíbles.
¿Por dónde empezamos, Anabel? Pues arrancamos por Becerril de Campos, en Palencia, que convirtió las ruinas de una iglesia románica en un museo de astronomía a cielo abierto. En el pueblo de Àger, Lleida, está el Parque Astronómico del Montsec, que aprovecha el cielo estrellado de la zona para la investigación, la formación y la divulgación de la ciencia. Aras de los Olmos, en Valencia, está feo que yo recomiende el reportaje que hicimos, pero tiene uno de los mejores cielos del mundo. ¿A que sí, Varo? El mejor que he visto nunca. Yo diría mi pueblo, Zalamea. Un saludo. Pero venga, las Urdes en Extremadura tienen un cielo privilegiado cuyas estrellas son un motor económico. Esto Buñuel no te lo contó. Y también en Extremadura, en Pasarón de la Vera, mi pueblo, las estrellas se ven que flipas. Abrimos también ese mapa en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, donde os hemos preguntado cuánto hace que no ves la Vía Láctea y cuál es tu sitio favorito para ver las estrellas. Mientras escuchamos a Battiato interpretar la Vía Láctea, saludamos a Marta González. Crudos días. Crudos días. Respuestas fugaces. Pues mira, Correcaminos en Twitter precisamente fue quien nos recomendó esta canción de Battiato como banda sonora para este viaje astral que vamos a hacer. Y Maragatina se quedó con, ella dice, como con cualquier pueblo de Maragatería, que está en León, donde dice que la cima del Teleno y la visión de las estrellas, que es espectacular allí. Irene también nos va a traer algunas de las respuestas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues Naria Crudos días. Aquí se Crudos dice días. crudos días. Madre mía. Está empezando, vamos a darle un tiempo, Proceso de adaptación todavía. Naria Galgo en Twitter también nos recuerda que veía la Vía Láctea de pequeña. Ahora le cuenta a su hijo cómo es. Y Mapi lo sabe, también recuerda haber visto perfectamente, decía, en algún pueblecito de Castilla-La Mancha donde parecía que te iba a tragar. Y ahora dice que bueno, que se tiene que poner gafas. Vaya. En Instagram, Doctor Tentáculo se queda con Penatrevinca, la montaña más alta de Galicia. Allí está el observatorio desde el que hoy hemos iniciado el programa. Y aquí Dibuisate Camins, que es un poco difícil de pronunciar, se queda con el desierto del Sáhara, que este año Violeta y yo lo que pasa es que tuvimos días de luna. Días de luna, una luna increíble, pero se decía menos estrellas, pero todo el mundo contaba, qué pena que no vaya a haber un cielo estrellado como los que se ven aquí. O sea justo lo que yo iba y lo que yo estaba pensando cuando fui a los campos de refugiados, sí, yo vi el cielo más espectacular que he visto en mi vida, claro, en el Sáhara, imaginaos. A nosotras nos pilló la sombra de luna, que también es una muy bonita, cosa muy loca. Muy guay. Bueno, a ver, ¿y vosotras qué? Irene, Marta, vuestro propio lugar favorito para ver las estrellas. Bueno, yo primero he de decir que lo han nombrado varios, yo como extremeña he de decir que es verdad que Extremadura es maravillosa, pero me quedo con un lugar que además vamos a compartir con Irene Cielos, que es en Uruguay, el Cabo Polonio, que es un parque natural donde no hay energía eléctrica, con lo cual la foto que ha ido circulando por ahí en redes era una foto que hice yo ahí desde ese lugar y es un sitio increíble. Buscarla en Twitter, que es maravillosa. ¿Y tú, Irene? Yo coincido con el otro lado del charco, pero también soy parte del lobby leonés que hay hoy aquí y tiro para mi pueblo, San Martín de la Falamosa, pueblín leonés maravilloso. Sí. Hablando del lobby leonés, también participa Kelo, nuestra técnica de sonido. Mis lugares favoritos para verlas son mi pueblo en la montaña leonesa, Adrados, La Palma y el desierto de Atacama, donde está uno de los observatorios más importantes del mundo. De agotamiento. Gracias, Kelo. Seguidla, por cierto, en su podcast de viajes, ¿Qué lugares? Con K. Lo encontráis en redes y en Es Radio. Está pasando. Sí, esto lo habéis oído bien, sí. En fin, la hemos robado del mal, del lado oscuro. Con el espectro más impresionante de la radio. De esto ya hablaremos más. Viene del mal y ahora abrazando la oscuridad, abrazando la luz desde la oscuridad. Anabel. Efectivamente, como cuenta Kelu, La Palma en las islas de Canarias es un referente mundial en la observación astronómica y cuenta con el observatorio del Roque de los Muchachos, uno de los telescopios más completos del planeta. Y de allí viene nuestra siguiente invitada. Saludamos a Antonia Varela. ¿Quién es, Anabel? Es doctora en astrofísica, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias y directora de la Fundación Starlight. Crudos días, Antonia. Muy buenos días. ¿Qué líneas de investigación se están desarrollando desde el Instituto de Astrofísica Canario y qué nos están contando actualmente las estrellas?
Pues la verdad que la pregunta es muy amplia porque desde el IAC se abarcan muchos campos, desde física solar a sistemas planetarios, se tratan temas también de astrobiología, incluso de formación estelar, formación galáctica, cosmología. Tenemos en nuestras cumbres, en la isla de La Palma y Tenerife, dos de los más importantes observatorios astrofísicos del mundo, y esto es debido a la excelente calidad del cielo de Canarias y además a su continua protección. Y hablando de ello mismo, pues precisamente uno de los campos también muy importantes de investigación y donde yo estoy pues más involucrada desde hace muchos años, es en el tema de la caracterización y el seguimiento y el control de esos parámetros que definen la calidad de un cielo, que en los lugares remotos, elegidos así porque tienen condiciones extraordinarias para la observación del firmamento y de los objetos más débiles del cielo, pues requieren una especial vigilancia y protección. Antonia, ¿cómo es ese cielo de La Palma para ser un referente mundial en astronomía? Pues mira, una de las características más importantes, ya a simple vista, es la escasa contaminación lumínica. Sabemos que la luz artificial en la noche produce realmente quebraderos de cabeza para los astrofísicos, que fuimos los primeros en percatarnos que perdíamos la luz de las estrellas y por tanto nos quedamos sin trabajo. Pero es que además esa luz también repercute en el medio ambiente, en la biodiversidad, en la salud. Y como veremos, si hay ocasión de hablar pues en turismo de estrellas, como se ha estado hablando también antes en la conversación. Pero aparte de eso tiene otras bondades que son también se deben a la climatología, a la altitud, a la geografía, que hace que la atmósfera sea muy serena y muy estable, muy transparente. Eso ya lo intuía el señor Newton en un tratado de óptica ya en el siglo XVIII. Y hace más de 2 siglos que se llevan realizando expediciones científicas a Canarias y lo corrobora. Esto quiere decir, la escasez de turbulencia hace que las imágenes sean muy nítidas, muy bien definidas. La escasa contaminación atmosférica hace también que se extinga menos la luz de las estrellas. Y evidentemente hay otra serie de factores que tienen mucho que ver con la atracción de Canarias y la relevancia que puede tener para atraer grandes infraestructuras de gigatelescopios de futuro. Condiciones óptimas entre los mejores lugares del mundo aplican técnicas que, si el cielo es bueno, todavía lo consiguen mejorar, o sea, consiguen corregir la turbulencia. Con lo cual, bueno, sumado a la excelente calidad del cielo, pues hace que sea realmente uno de los mejores lugares del mundo donde ubicar grandes instalaciones científicas. Y precisamente fue en La Palma donde se aprobó la Declaración en Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz. ¿Qué impacto tuvo esa declaración en la protección de los cielos? Pues mira, efectivamente Canarias ha sido pionera a nivel mundial en la protección de cielo. Fue la primera comunidad, el primer territorio del mundo en crear una ley, en primer lugar, gubernamental en defensa del cielo. Ya existían otras leyes en Estados Unidos, en Arizona, pero pensando solo en la eficiencia energética. Es decir, que por ahora las normativas pensaban en ahorro económico a través del ahorro energético, es decir, lo que llamamos eficiencia, pero no tenía en cuenta esta tercera patita que era la no contaminación, porque la eficiencia se consigue con LED, pero no todos los LED son válidos. Los blancos, por ejemplo, son muy dañinos porque contaminan mucho más que las antiguas lámparas de sodio, por ejemplo, de alta presión. Diciendo esto, veíamos que no había una conciencia mundial de la importancia de proteger el cielo. Esa ley se aplicaba a la isla de La Palma y a la parte de Tenerife que miraba La Palma, protegiendo solo nuestros observatorios, aunque se replicó en muchas comunidades autónomas españolas y se replicó en otros países como Chile y Hawái. Veíamos que no había conciencia mundial de la importancia de proteger el cielo. Como decía antes, el cielo como un recurso no solo científico, sino por todo el patrimonio cultural, tangible e intangible, asociado a la luz de las estrellas, porque hoy está demostrado con evidencia científica que produce gases de efecto invernadero y por tanto contribuye al cambio climático, porque altera hábitat, ecosistemas, especies, y también afecta a la salud. Y cómo no se podría convertir en un motor de economía sostenible, sobre todo en espacios rurales más empobrecidos económicamente a través del turismo de estrellas. Fue por ello que el Instituto de Astrofísica de Canarias promueve la celebración de la primera conferencia internacional Starlight que tuvo lugar en la isla de La Palma, a la cual se invitan instituciones como UNESCO, Organización Mundial de Turismo, la Unión Astronómica Internacional, entre otras, para redactar y firmar el más bello manifiesto, siempre lo digo así, en defensa de la luz de las estrellas. Marcó un antes y un después. Por primera vez se habla del cielo como paisaje a preservar en cada territorio, de la importancia de incorporar la ciencia en la cultura ciudadana.
de la importancia de preservar el cielo por todas las connotaciones que tiene para salvaguardar nuestro planeta y el cielo sobre todo como un derecho inalienable de la humanidad. Y ahora, a continuación, estamos promoviendo también ante Naciones Unidas, junto con la Federación BPW, que es un lobby internacional de mujeres empresarias y profesionales, con Fundación Starlight, que sea además un objetivo de desarrollo sostenible, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 18. Así que, bueno, estamos en camino de seguir, porque todo lo que hagamos es poco, para intentar preservar el cielo de las grandes amenazas que no solo son ya la contaminación lumínica, sino, como sabemos, otras que también nos acechan. Fundación Starlight, no confundir con el Starlight de Marbella, que allí van estrellas más decadentes. Sí, con el brillo apagado. Eso es. ¿Cómo ha impactado ese observatorio en la localidad y qué medidas se han tomado? Bueno, Vega es un ayuntamiento con una población constante, pero muy pequeña, de apenas 900 y pico habitantes. Es verdad que en los meses de verano acude mucha más gente, sobre todo pues gente que ha emigrado y retorna en los meses de agosto con la familia. Eso es porque les gusta y les sigue tirando lo suyo, pero a nivel de visitas hablamos de miles de visitas al año debido a este efecto del turismo, ¿no? Como hablaba ahora Antonia, que aprovecho para saludarla de paso. Hola, Oscar. ¿Qué tal, Antonia? Y realmente, bueno, pues ha venido a contribuir en un turismo, además un turismo vamos a decir, de calidad, un turismo de naturaleza, un turismo que no es ese turismo en general, que no digo que el turismo lo haya bueno y malo, pero sí es que es verdad que hay un turismo que a lo mejor pues se percibe un poquito más, sobre todo la gente que tiene una vida más tranquila, ¿no? Es un turismo de gente que va a hacer senderismo, gente que va a hacer actividades de naturaleza, que va a observar el cielo, que no deja nada tirado en el suelo, que no... Es un turismo de altísima calidad en ese sentido y con la búsqueda de una experiencia diferente, sobre todo muchas familias que acuden con gente, con los niños, con las niñas que quieren que vean ese cielo, ¿no? Que no se puede ver. Viven. Pues Óscar Blanco y Antonia Varela, gracias por guiarnos por las estrellas y hacernos ver lo que estamos dejando de ver. Un abrazo muy fuerte a los dos. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Anabel, ¿hemos terminado nuestra ruta por el firmamento? Todavía no. La superficie de la Tierra es la costa del océano cósmico. En esta costa hemos aprendido casi todo lo que sabemos. Recientemente nos hemos aventurado un poco hacia afuera, quizá hasta la altura del tobillo, y el agua nos rodea tentadora. Una parte de nuestro ser sabe que es de aquí de donde procedemos. Ansiamos volver y podemos hacerlo. Porque el cosmos también está dentro de nosotros. Estamos hechos de materia de estrellas y somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Somos polvo de estrellas, decía el astrofísico Carl Sagan en la popular serie Cosmos. Nuestros orígenes se encuentran en el firmamento y quizá nuestro futuro, como le contaba a Merche, su abuela. Mi abuela y yo siempre tuvimos un código que era en las noches de verano nos íbamos a ver el cielo y cuando su cordura todavía le permitía expresarse con claridad me decía: mira, Merche, el día que yo no esté, el cielo será nuestro punto de encuentro. Y me decía: Merche, somos mucho más que la tierra que pisamos y tal vez la clave de salir adelante de todo esto, tal vez nuestro futuro, está escrito en las estrellas. Bueno, ¿quién es Merche Anabel y quién es su abuela? Merche Urquiza es una vecina de Villar del Sal, Teruel. Su abuela falleció en 2021 con 106 años. Wow. Y Merche, como homenaje póstumo a su abuela, decidió que el cielo de su pueblo merecía un reconocimiento y logró la certificación de paraje Starlight e instalar un mirador que lleva el nombre de su abuela, Cristina López. Y me pareció bonito crear un mirador para observar las estrellas, no solamente como homenaje a mi abuela, sino como una metáfora, es decir, concienciar a las personas que los problemas de contaminación lumínica, que se puede fomentar el astroturismo para que estos pueblos pequeños puedan tener un punto atractivo de cara a gente que no conoce nuestra zona e intentar reactivar la economía de mi pueblo. Villar del Sal, apuntando en el mapa, es el único pueblo en Aragón certificado como paraje Starlight. Espera, que me lo voy a apuntar. Villar del Sal. ¿Y qué caracteriza a su cielo? Una transparencia única, de que se observa la Vía Láctea más del 50% de los días que tiene el año.
Es un cielo que carece de polución y de contaminación lumínica porque el núcleo urbano de nuestro pueblo apenas consta de unas 6 o 7 calles y tenemos un alumbrado muy poco potente. En Villar del Salz, en la comarca turolense del Jiloca, tan solo hay 63 personas empadronadas. Alejado de las capitales de provincia y sin servicios en la localidad, Merche aspira a que su cielo no les haga desaparecer. Y también otra cosa. Logra llamar la atención de promotores turísticos, de empresarios que vean en Villar del Salz un lugar en el que fomentar alojamientos de turismo rural, una forma de poder incentivar inversiones para con el tiempo poder instalar un telescopio, poder formar parte de esta red de observatorios que han iniciado compañeros de otras comarcas de la provincia de Teruel que, a diferencia de nosotros, gozan de mayor poder adquisitivo, de más inversores. ¿Y por qué es importante preservar el cielo del pueblo? Ese mirador es mi intención de comunicar al futuro, a la gente que está por venir, que estamos de paso como las estrellas fugaces, que todos podemos aportar un poquito para que este mundo sea un lugar mejor y sobre todo recordar el protagonismo que tienen nuestros mayores. Somos más fugaces que las estrellas, pero podemos dejar un rastro de luz como el de Merche y su abuela, el mirador Cristina López en Villar del Salz, Teruel, a donde estáis invitados a ir para mirar las estrellas. Carne cruda solo es posible si tú lo haces posible. Hazte productor o productora en carnecruda.es. Ayúdanos a seguir siendo independientes y sostenibles. Bueno. Vaya noche que se ha quedado, ¿eh? Oye, chicas, mirad ese punto de ahí del cielo, así como rojizo. Lo veo, pero parece que se está acercando. ¿Es un meteorito? ¿Es un cometa? ¿Es Superman? Tranquilos, que no cunda el pánico. He sido yo la que he llamado a la nave. Os quiero llevar al futuro en el que espero que siga habiendo estrellas, pero es posible que no siga habiendo minas. Vale, pero está la luz encima de nosotros, no veo nada. Cogeos las manos, vamos a subir, tranquilos. Vale, claro que sí, ¿por qué no? ¡Una abducción! Anabel, ¿dónde estamos? Bienvenidos a 2050. Bienvenidos a un mundo sin minería. Carne Cruda y Ecologistas en Acción presentan un espacio con una ecológica aplastante. Anabel, preséntanos a quien nos ha abducido. Es Joan Evans, fue miembro del área de minería de Ecologistas en Acción en 2023, coordinó en su día el informe El fin de la minería y vive alegremente en 2050 viajando de un lugar a otro contemplando las estrellas. Ahí está, mira, alegremente en 2050. Joan, crudos días. Crudos días. Oye, ¿cómo es el mundo sin minería? ¿Qué cambia respecto a nuestro año 2023? Pues estamos bastante aliviadas, ¿no? Hace 3 décadas la minería era una de las industrias más contaminantes que había en el planeta, una de las principales responsables por el cambio climático, y si os paráis a pensar en las proyecciones que había de aumento del extractivismo entonces, pues de buena nos hemos librado, ¿no? Hemos pasado de una economía lineal y del desperdicio, centrada en el consumo, en el crecimiento perpetuo, en la fijación con el PIB, a una economía pues circular, centrada en la suficiencia, el bienestar y la distribución justa y equitativa, ¿no? Consumimos menos energía y de forma más racional y hemos abandonado eso que se llamaba coche y ahora todo se reutiliza y se recicla. Menos mal que hemos superado esas antiguallas. En 2017, acuérdate, en el pasado se extrajeron 90.000 millones de toneladas de materias primas y la ONU pronosticaba que en 2060 sería de 190.000 millones de toneladas. ¿Es viable vivir en un mundo sin minas y con ello sin coches o móviles? Adelante. Sí. Era lo que se estaba proponiéndose, lo que estábamos haciendo hace 30 años era una especie de huida hacia adelante, ¿no? O sea, los coches, por ejemplo, pasaban el 95% de su tiempo aparcados cuando
y cuando se usaban, se utilizaban para mover pues, a 1 o 2 personas, ¿no? Y 1 o 2 toneladas de su propio peso, ¿no? Era un sistema absurdo y sin embargo se pretendía sacrificar pues, enormes zonas del planeta y la gente que vivía en ellas para que una minoría rica pues, pudiese seguir con un sistema de movilidad que ya entonces estaba obsoleto, ¿no? Si nos paramos a pensar, solo el litio, el cobalto, el níquel que sería necesario para las baterías de estos coches eléctricos implicaban pues, que en pocas décadas se fulminarían las reservas conocidas de todos estos metales y cuando ni siquiera nos podíamos molestar en reciclar ni el 1% de litio, ¿no? Y la digitalización, los móviles era igual, ¿no? Había casi el doble de teléfonos móviles que personas, ¿no? Hace 30 años y la mayoría de estos aparatos pues a los 2 años se aparcaban y estaban los cajones de Europa llenos de teléfonos móviles. Ahora los que están parados pues los tenemos en museo. Queríamos recordar también que el 17 de enero de 2023 vimos a la policía alemana enfangarse literalmente por defender la ampliación de una mina de carbón a cielo abierto en el pueblo de Lützerath, en Alemania. Nos regalaron el mejor sketch humorístico desde los Monty Python, sí, que pero ya tenemos ganas nosotros de ver, por fin, a los antidisturbios enfangados. Pero la realidad es que allí la policía identificó a los activistas, entre los que estaba la activista Greta Thunberg. Joan, ¿cómo se resuelve esta encrucijada, en este caso del gobierno alemán, que en plena crisis energética ha decidió sacrificar sus compromisos internacionales para reducir emisiones? Bueno, la verdad que tiempos aquellos, ¿no? Nos llamaban energúmenas y terroristas, ¿no? Pero al final las minas fueron cerrando, ¿no? Por las buenas o por las malas, como en algunos casos. Costa Rica, por ejemplo, en 2010 prohibió la minería a cielo abierto y después vinieron muchos más países, ¿no? Salvador, Honduras, Panamá, todos prohibiendo la minería metálica, ¿no? O sea, al final, visto desde aquí, el problema no eran los minerales, sino el mal uso que estábamos haciendo de ellos y aquella, digamos, secta destructiva basada en el extractivismo y en la ideología del crecimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, en lo que entonces se llamaba España, hace 30 años se hablaba de abrir minas y minas de tierras raras, ¿no? Estábamos obsesionados con las tierras raras, cuando había en la península ibérica cientos de depósitos de residuos mineros abandonados que estaban causando problemas a la salud, al medio ambiente y que estaban repletos de tierras raras y otros metales ahí totalmente abandonados y bueno, y eso era el desafío, ¿no? Cambiar, digamos, el chip y avanzar hacia las alternativas que ya estaban ahí. ¿Qué papel juegan los minerales en esta transición que los habitantes del 2023 estamos viviendo? ¿Cuáles son los minerales más codiciados? Pues hablábamos ahora de las tierras raras, pero otros minerales que conocemos desde hace miles de años, por ejemplo, el cobre, ¿no? El cobre, las proyecciones hace 30 años era que en estos 30 años, al final no se hizo, se extrayese tanto cobre en 30 años como en los últimos 7.000, ¿no? Y esto afectaba, por ejemplo, en la península ibérica, a todo el sur, en Andalucía, el sur de Portugal, con las minas de cobre y al final la realidad es que ya teníamos los minerales que necesitábamos para vivir de forma digna, ¿no? El problema es que tardamos en darnos cuenta de que realmente ya estaban ahí y que los estábamos desperdiciando de una forma colosal. Desde 2020 la minería avanzaba hacia nuevas fronteras e invadía más espacios naturales y comunidades de todo el mundo. Los fondos marinos se convirtieron en la última frontera para la minería en la Tierra. En 2023 se habían reservado ya más de 1 millón de kilómetros cuadrados de fondos oceánicos para la exploración minera. Vaya, lo que sabe Ray de 2. Ray y dedos de hortaleza. Bueno, la inteligencia del 2050 nos ha recordado que en 2023 no solo se extraían minerales del subsuelo, sino también de los océanos. ¿Pero qué era exactamente la minería submarina? ¿Cómo funcionaba? Bueno, por fortuna, la minería submarina nunca pasó de ser ciencia ficción, ¿no? Como aquello de traer meteoritos hacia la Tierra o de hacer minas en la Luna y en Marte, ¿no? Pero fue por muy poco, ¿no? Si no fuese que en 2023 los países se unieron para prohibirla, como se había hecho ya a finales de los 90 con la minería en la Antártida, se habría llevado a cabo y se habría comprometido el motor climático del planeta. Estaban hablando entonces de explotar millones de kilómetros cuadrados, o sea, destruir zonas
pero a una escala verdaderamente continental, pues machacando montañas submarinas, triturando los respiraderos hidrotermales, que son un poco lo que regula la química oceánica, y aspirando nódulos que tardan millones de años en formarse, y eso es lo que se pretendía con esa idea, ¿no? Que por fortuna pues nunca llegó a ocurrir. Joan, ¿qué riesgos había? ¿Qué advertencias dieron los científicos en ese momento? Pues hace 30 años la verdad es que los fondos submarinos eran unos verdaderos desconocidos, o sea, sabíamos más de la superficie de la Luna que de los ecosistemas de aguas profundas, ¿no? A pesar de tenerlos ahí al lado. Pero sí que se sabía que los fondos oceánicos tenían y siguen teniendo un papel clave en la regulación del clima. Por ejemplo, un cuarto de todo el carbono que se emitía entonces, digamos que los océanos eran el sumidero donde se retenía ese carbono, y al final la destrucción de esos fondos submarinos alteraría la capacidad de regular el clima. Irónicamente, nos estaríamos cargando, la idea era cargarse el principal sumidero de carbono del planeta con la excusa cutre pues de extraer metales para descarbonizar coches de lujo de unos pocos. Joan, ¿cómo se dejó atrás la minería? ¿Cómo devolvimos la vida a montaña y ríos? ¿Salvaguardamos el lecho marino de una invasión de máquinas excavadoras como de la que tú nos estás hablando? Pues una de las claves realmente fue dejar atrás esa noción de crecimiento económico, ¿no? Porque la idea de que tenía que haber un crecimiento continuo del consumo y de la producción es lo que estaba exacerbando la demanda de metales y el extractivismo que iba, digamos, parejo a esa demanda, ¿no? Entonces, superar esa ideología del crecimiento es lo que facilitó la gran transformación, pues desde la prohibición de los coches privados y la obsolescencia programada hasta la reducción de las semanas y días laborables, o el triunfo de la simplicidad como estilo de vida, ¿no? Ya desde el punto de vista cultural, y también, por ejemplo, medidas muy concretas, ¿no? La prohibición global de la minería de oro, que era un absurdo, porque la inmensa mayoría del oro al final iba a parar al mercado de lujo y de especulación, y no tenía, a pesar de ser una de las minerías más entonces, al final era esa ideología lo que nos estaba atando, ¿no? a esa lógica autodestructiva. ¿Y de qué depende que construyamos un camino para el 2050 sin minería? Pues hace 30 años lo que entonces se llamaba el Panel Internacional de Recursos de la ONU advertía que el principal factor limitante del desarrollo no era el agotamiento de los recursos, que se pensaba hasta entonces, sino realmente las consecuencias que ese uso excesivo y irresponsable de los recursos que se estaba haciendo tenía para el medio ambiente, para la salud y para los límites planetarios. O sea, nos estábamos cargando nuestros propios sistemas que sostienen la vida, ¿no? Y entonces, cuanto antes asumáis eso, antes iniciaréis la transformación pues que en nuestro tiempo ya se ha realizado. Y la buena noticia es que en 2023 ya existía tanto la experiencia como el conocimiento para avanzar en esa dirección, y de hecho muchas ya habían empezado a hacerlo. Joan, lo hemos asumido después de escucharte. Él es el autor del informe El fin de la minería, una guía para lograr un mundo sin minería en 2050. Como se consiguió lograr gracias al trabajo de gente como Joan y de Ecologistas en Acción. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo, que os vaya bien y mirad por dónde vais. Sí, gracias por alumbrarnos el camino hacia el futuro. Luna no hay, y sin avisar pasa. Nada lo explica mejor que esta canción de María Rodés. Luna no hay, salgo a pasear en la oscuridad y solo veo 2 estrellas. Muchas hemos visto hoy gracias a este deslumbrante programa que ha preparado Anabel Roda. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, compañeros. Bueno, y también hay muchas estrellas brillando en nuestras redes. ¿Qué dicen en Twitch? Sí, por Twitch. Yure nos dice que a él le gusta ver las estrellas en Muriel Viejo, en Soria. Muy bien. También recomienda Batiu Rock. Batiu Rock, en mi territorio lo que más vemos son las luces de los molinos eólicos. Estamos copados en Burgos. Y Chusa Méndez nos cuenta que en Pola de Allande hay unas mujeres potentísimas que tienen una empresa que se llama Allande Stars, que lo molan todo, y que en verano hacen una jornada a las que van desde profesionales hasta gente que no tienen ni idea y que son una pasada. Mujeres potentísimas tenemos aquí en Carne Cruda. Sí, porque hay que recordar que aunque no los veáis, este programa brilla gracias a la constelación de astros formada por Kelu Robles en el sonido, Ray Sánchez, que va de Hortaleza al cielo, Irene Valiente, Marta González, Álvaro Vega, Rocío Gómez,
Paz Galiana, Celte Atabeayo y la estrella invitada, y no, la estrella residente, Javier Gallego Crudo. Y mi amiga... Yo sí que soy la estrella invitada. Eso es. Mi amiga Violeta Star. Violeta, la estrella de este programa. Hasta mañana. Seguid la estela que dejamos. Y que la radio os acompañe.